Mateo 10:5. La misión de los 12, ¿se acuerda? Que los envió. Dice, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Lo estaba mandando primeramente a Israel, después iba a venir la predicación a los gentiles. Y yendo, dice el 7, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. La gracia, de gracia recibiste, de gracia das. Y ese es el mensaje que el Señor nos trae hoy. De gracia recibiste y de gracia das. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? Muchas gracias por... ¿No? La gracia es un regalo inmerecido. ¿Sí? Es la salvación. De gracia. Por gracia somos salvos. Y nunca mereceremos ese regalo, jamás. Jamás mereceremos. Por gracia y misericordia de Dios lo tenemos. El Señor nos envió, dice, a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Isaías, básicamente, Isaías 61. ¿Se acuerdan que lo leímos el otro día? El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer, predicar, vendar, libertar, sacar de cárcel a presos, ¿Cuál es la obra de la iglesia? Ir, ¿sí? Avanzar, ir, predicar, sanar, aconsejar, fortalecer, echar fuera demonios, resucitar muertos. Eso nos mandó el Señor, y con gracia. Ahí nomás, 10 capítulos más adelante, en Mateo 20. Mateo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. ¿Sí? Y una viña, dice la parábola. ¿Viste? Se me porta mal. Sigo, continúo. Fue a buscar obreros, dice el 2. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo, me confundí, me perdí el renglón. Décima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, dice el versículo 13, respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio,
¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien. El dueño de la viña es ¿quién? El Padre, Dios. Y el mayordomo sería el Señor. Y mandó a juntar obreros. Y encontró obreros y dijo, págale un denario. El que entró a las 8 de la mañana, un denario. El que entró a las 3 de la tarde, un denario. El que entró a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, ya una hora de trabajo, un denario. Está bueno, ¿no? Llegar al trabajo, que te contraten en la última hora o en los últimos 4 días del mes. ¿Sí? Los últimos 4 o 5 días del mes y te paguen el sueldo completo. ¿A quién no le gusta? Amén. Amén. Y Nico trabajó desde el primero del mes y cobró lo mismo que cobró Fernando, que fue el 25 recién a trabajar. ¿Qué podrías ir a armarlo con el pobre patrón? ¿Cómo? A él le pagás todo el sueldo completo del mes y trabajó 4 días. Yo estuve todo el mes abajo al rayo del sol, a la intemperie, y gané lo mismo que él. Tendrá que ganar el doble. Entonces el padre, el dueño, le dice, ¿no me necesito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo es mío y hago lo que quiero. ¿O ustedes no hacen lo que quieren con lo que es de ustedes? ¿Sí? Hacen lo que quieren. Saca la sartén del horno y ¿qué hace? Hace lo que querés. La pongo arriba de la parrilla, la sartén, y tiro 3 tiras de asado. Y viene otro y dice, ¿pero qué estás haciendo? La sartén no es para la parrilla para hacer asado. Y, si es mía, hago lo que quiero. Es mi parrilla, son mis brasas, es mi casa, es mi viña, hago lo que quiero. Y cada loco con su tema, ¿no? Te invita al Robert a comer y adentro del horno, de la cocina, prende fuego. Tira brasa, en la rejillita del horno, tira una tira de asado. ¿Qué estás haciendo, Robert? Asado, pero no va acá. ¿Y? Si es mi cocina, es mi leña, es mi carne, hago lo que quiero. Envidioso, me dice. Porque no tenés. ¿Quién es el dueño? El Señor es el dueño de todo. Es mi cocina, no es tuyo. La tenés porque Dios te permitió que la tuvieras. Nada es nuestro. Y el dueño de la viña hace lo que quiere. Lo que pasa es que venimos desde el jardín del Edén con el yo. Yo lo logré, yo lo hice. Somos rebeldes a veces. Y creemos que todo tiene que pasar por mi filtro. Y mi filtro no sirve para nada. El filtro es el filtro del Espíritu Santo. Es el que vale. Él es el dueño de la viña. No está en nosotros el juzgar. El dueño es el que juzga. Los obreros lo juzgaron al patrón y dijeron, loco, este vino en la hora novena y está cobrando como nosotros, que comimos el sol de todo el día. Lo estaban juzgando. Y lo que el Señor nos vino a hablar en el día de hoy es sobre la gracia. Por eso, si en la iglesia del Señor entiende la gracia,
puede detener nadie. Porque como decía el primer capítulo que leímos de Mateo 10, de gracia recibiste y de gracia das. Porque el dueño de la viña, el dueño de la iglesia, no es el pastor, es el Señor. Simplemente soy administrador de sus cosas con todos mis errores. Y Él derrama su gracia sobre mí. Que su gracia hace de que yo reconozca mis errores. A veces juzgamos a alguien, a alguna persona, por lo que hizo. Pero nos olvidamos que nosotros también estuvimos en el lugar de esa persona algún día. A ese no puede hacer tal cosa en la iglesia porque hizo tal cosa o está haciendo tal cosa. Hay un cierto nivel de gracia. Tampoco vamos a vivir en pecado y vamos a estar cantando, ¿no? Vamos a estar sirviendo al Señor y estamos viviendo en pecado. Pero hay cierto nivel de gracia. El amor del Señor dice que cubre ¿qué? Multitud de pecados. ¿Los pasa por arriba? No, los pecados son pecados. El amor del Señor te espera para que te arrepientas. El amor y la gracia del Señor se derrama sobre el pecador para que el pecador se arrepienta y cambie de dirección. Esa es la gracia del Señor. No es que encubre al pecado, no, cantar tranquilo, tocar tranquilo, hacer lo que tranquilo, predicar tranquilo, que el amor del Señor cubre mis pecados. Yo vivo en internet consumiendo pornografía, pero la multitud de ese pecado es tapada por el amor del Señor. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el amor del Señor se derrama por gracia sobre el pecador para que el pecador se arrepienta y decida cambiar de dirección hacia Él. ¿Amén? Amén. Juan 13:34. O John, no sé si hay alguno que habla en inglés por acá. Marcelo Ríos creo que habla. 13:34. Un nuevo mandamiento, le dice el Señor, le dejo. Un mandamiento nuevo les doy, os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ámense unos a otros como yo los he amado. Todo el que entre nuevo por esa puerta entra enfermo. Y hasta incluso con el correr de los años dentro de la iglesia también hay gente que sigue enferma. Por X motivo que hoy no lo vamos a tocar. Pero la iglesia es un hospital de enfermos espirituales. ¿A quién vino a buscar el Señor? A los pecadores, a los enfermos, a los pobres de espíritu. Él no vino a buscar a los altaneros, a los soberbios, a los que la tienen clara. ¿Se entiende? Ámense unos a otros como yo los he amado. Seamos portadores del amor. No juzguemos al pecador. No estamos para juzgar. No estamos para juzgar. Efesios 4. Estamos para amar. Estamos para abrazar. Estamos para entender al que está en las condiciones que estábamos nosotros antes. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia, unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, soportándonos. A este no lo soporto. Él tiene, a esta no soporta. El Señor nos llama a soportarnos. ¿Somos fáciles? No, no somos fáciles. Tenemos nuestras cosas. Si el Señor Jesús convivía con Judas, se le sentaba al lado, y al Señor Jesús no se le escapaba ni siquiera un detalle de lo que era Judas, y convivió con él, y en el último momento lo traiciona con un beso, con un bacio, diría un italiano. Sopórtense unos a otros en la unidad, solícitos en guardar la unidad, con toda humildad, mansedumbre, manso, no pavo, manso, humilde, soportando con paciencia. ¿Vieron cuando mamá dice estoy por perder la paciencia con este nene? Con paciencia. No lo vamos a buscar porque tenemos mucho más para buscar. Pero en 1 Samuel 21, del 1 al 6, David venía huyendo de Saúl y llega donde el sacerdote. Y llega cansado, con sed y con hambre. Y le dice al sacerdote, che, ¿qué tenés en la mano? Algo que tengas para comer. ¿Vieron cuando llegamos a casa con hambre? Che, ¿qué tenés para comer? Cuando llega Nicolás del fútbol dice, preparando una chocolatada. No la comas que ya está la comida. 8 de la noche, ya vamos a cenar. Si comés, después no tomás la chocolatada, después no comés, ¿o no? ¿Sí? Papá, yo tengo un hambre. Corrí, soy el mejor, y no sé cuánto. Y se sienta en el sillón así. ¿Qué te pasa? Hasta que llega la comida. Cuando llega la comida se devora hasta el plato. Así llegó David al sacerdote. Che, ¿qué tenés en mano? Algo. Mirá, no tengo nada. Algo tenés que tener en el guardián. Mirá, lo único que están son los 12 panes que están, los panes sagrados. Los panes del tabernáculo, los 12, los que simbolizan las 12 tribus. Es lo único que está. Dámelo. Se comió los panes sagrados. Le cayó un rayo del cielo, lo quemó por entrar al lugar santísimo y comerse los panes. No. Si vamos a leer Mateo 12, que Jesús lo explica ahí. Él habla mejor que yo. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. No se podía, todo sagrado, no se puede comer, ni tocar, ni hacer nada. Y sus discípulos tenían hambre, tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, ¿quiénes? Los santos, los fariseos. Y le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que yo leí recién, lo que les conté? Lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación. Los que les era lícito comer, no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. No eran para David. No les era lícito, no estaba permitido ni para él ni para los muchachos. Era para los sacerdotes.
¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Dice el 6, pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el mayor que el templo? Jesús. Y si supieres qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia de parte de ustedes y no sacrificios. Yo quiero eso. El Señor espera misericordia de parte de su iglesia y no juicios. La condenación no le corresponde a la iglesia, y el juzgar le corresponde a Dios. Él juzgará, yo no. Yo no. Misericordia quiero. No quiero sacrificios. Era más importante la necesidad de la persona que lo que la ley dice. Porque la ley decía que nadie podía tocar esos panecillos, solamente el sacerdote. Pero la gracia del Señor se derrama para aquel que tiene necesidad, sin importar la ley, sin importar lo que diga el estatuto. ¿Saben cuántos? No lo voy a decir en cámara. Pero primero está la necesidad del alma que necesita a Dios. Después viene la ley. Después vienen los estatutos. Primero está la necesidad. Era un día de reposo donde nadie podía hacer nada. Y salieron los religiosos, los juzgadores, los fariseos a decir: che, tus discípulos se están comiendo las espigas de trigo y hoy no se puede. Hoy no se puede comer. Pero tienen hambre, tienen necesidad. Y cuando hay hambre y necesidad, el Señor derrama su gracia. Amén. Amén. Hebreos 4. 4 versículo 6. ¿Será? No es el 6, pero me lo acuerdo de memoria. Acércate al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia, y hallaréis misericordia. Está por acá, pero no lo puedo encontrar, se me ha escapado. Muy bien. Me faltó el 1. 4:1 puse. Acérquese pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallaréis gracia para el oportuno socorro. Para el socorro que llega oportunamente, en el momento justo. No voy delante del trono para que me juzgue. Hiciste, por cuanto hiciste. En el trono donde nos juzgue el Señor será el día que partamos a la eternidad. Pero hoy el Señor nos dice si tenemos que cambiar. El amor cubre multitud de pecados, pero ese amor hace de que te arrepientas. Te dice que te arrepientas. Acerquémonos confiadamente, confiados, no con temor, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia de parte de Dios, y hallaréis gracia para el oportuno socorro. El que entre por esa puerta, acá adentro, tiene que encontrar misericordia y tiene que encontrar la gracia de Dios derramada y manifestada en su iglesia para el oportuno socorro del que entra allá. Y las chiquiteces de los estatutos y las reglas que a veces nosotros ponemos pueden esperar.
No estoy avalando el pecado, ni permitiendo el pecado. Lo aborrezco igual que Dios. Pero la iglesia tiene que entender que un día estuvieron allá afuera, igual que el que entra hoy. Y tuvieron otros misericordia y gracia sobre nosotros. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, se de cuenta que te habla a vos, pues tú, hija mía, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en entender qué es la gracia. Y esfuérzate en usar la gracia. ¿Por qué dice esfuérzate en usar la gracia? Que es en Cristo Jesús. Porque debemos tener paciencia, debemos soportar, debemos tolerar, debemos a veces tragar para que reciba oportuno socorro. Porque hay veces algunos somos duros de cambiar y de entender. Pero dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir, no dejes de tenerle gracia y misericordia a aquel que le cuesta cambiar, que le cuesta entender el Evangelio. Esfuérzate un poco más. Y se lo estaba diciendo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y con este último pasaje me retiro. Primera de Pedro 4, un poquito más adelante. Versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. A ver si está bien. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sabios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que leíamos hoy. Seguimos. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según a lo que ha recibido, hágalo. Ministrelo en todos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con la multiforme gracia de Dios. Lo voy a volver a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sabios, iglesia, sé sabia, y velar en la oración, mantente en oración. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, como decíamos hoy, cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin chumerío, sin hablar mal de los demás. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo al don que ha recibido a los otros. Ministrelo el don, predique, ore como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Hay un pasaje que no lo busqué y ahora el Señor me lo trae, que no me acuerdo bien, palabras textuales, como dicen, y dónde está, pero dice algo así. Que Pablo dice, no importa cómo lo prediques, cómo prediques, lo importante es que prediques de la salvación. No importa cómo. Y el otro día estábamos en Bahía y salimos a caminar. Vio que siempre la mujer te saca a caminar
engañado, ¿sí? Buscando alguna vidriera. Íbamos por una vidriera por la calle Donado y llegamos a Drago, a la peatonal, ¿se ubica? Y escuchaba un bullicio. Yo, ¿qué hay acá? Y cuando me asomo, había dos mujeres con una guitarra, un micrófono y un pastor vestido de traje, vestido como hablábamos el jueves, de gala, y predicaba y oraba y reprendía y hablaba de la idolatría y la sangre de Cristo, pero gritaba mucho con un equipo de música. Nadie lo escuchaba, casi no había gente en la peatonal, estaba él, las dos chicas ahí con la guitarra esperando que él terminara. Entonces yo cuando lo veo digo, qué mal estamos, che. ¿Cómo va a estar gritando? Vestido como si estuviera en la iglesia, con traje negro, corbata. Había otros que vendían chucherías, lo ignoraban. La gente pasaba, venía y ahí gritaba, iba hasta por donde está Marta, donde está Norma, iba hasta allá y de allá volvía gritando. Y el Señor me agarró de acá. A mí no me gusta esa modalidad de gritar y gritar en la calle. No me gusta. Entonces me paré a un costado y ellos seguían avanzando. Y yo digo, para. Quiero algo, me está diciendo el Señor. El Señor me dice, esta es mi multiforme gracia de extender mi reino. Yo sé que a vos no te gusta. Seguramente vos lo harías distinto. Sí, yo lo haría distinto. Nos pusimos como a charlar en ese momento. Y está perfecto como vos lo harías, pero Él lo hace de esa manera. Y yo avalo lo que Él hace. Porque no importa cómo. Hay otro que escucha. Y aunque sea uno que cruzó por la otra cuadra y escuchó a mi predicador decir que la sangre de Cristo tiene poder. Dijo, ¿y eso? ¿Qué es eso? Solamente sirve a veces hasta para uno o hasta para ninguno. Porque si es para uno, sirve para salvación. Si no es para nadie, que nadie se detuvo y dijo, si yo lo acepto, servirá el día de mañana para condenación. Porque yo paré un siervo en ese lugar para predicar mi palabra, para que escuchen que los días que quedan son pocos y de que yo vengo pronto a buscar a la iglesia y que si no tienen las ropas lavadas y preparados, no se van a ir conmigo. Y como yo los amo tanto y mi amor cubre multitud de pecados, yo puse ese hombre ahí, aunque a vos no te guste cómo predique, o como no te guste la forma en que lo está predicando. Y me dio por acá, me dio por acá, me dio por acá. Me dejó chiquito así. Y lo seguí meditando por días. Digo, qué lejos estoy de entender lo que es tu gracia. Yo me puse en juez. Y Él escuchó mi corazón. Dije, wow, ¿cómo grita? Yo me puse en juez y dijo Él, vos no estás para jugar, no estás para apoyar y predicar. A vos no te importa si al de la mañana le pagué un denario y al de la tarde le pagué un denario. A vos no te importa porque el dueño de la Biblia soy yo. Y yo hago lo que quiero. Y no lo hago por rebelde, porque no soy rebelde. Es mi esencia de gracia y de misericordia para que la entiendas. De que yo amo a todos por igual. Y aunque el que esté en el fondo, en la otra cuadra, haya escuchado, porque los que creen en el gauchito Gil se irán al infierno. Ese volvió y dijo, yo creo, vos no sabía. ¿Y en qué tengo que creer?
el Señor Jesús. Por eso, iglesia, capte y entienda el poder de la gracia que se nos ha dado. Y se nos ha dado la gracia no para juzgar, sino para comprender y entender al que entró por esa puerta o el que todavía está acá y no ha cambiado. Y que tengamos paciencia con nuestro prójimo, que lo amemos, que lo respetemos, que no juzguemos, sino que derramemos toda la gracia y la misericordia sobre él como el Señor nos derramó a nosotros. Porque su amor cubre multitud de pecados, no los avala, no los encubre. El amor se derrama sobre el pecado de esa persona, sí, y esa persona siente el amor de Dios sobre su conciencia, sobre su pecado, y dice: oh, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y ese predicador estaba vestido de lino fino, de traje, zapatos brillosos, como si fuera el casamiento. Pero ahí gritaba y se le cortó el audio. Se cortó el audio. Seguía gritando más fuerte, sin micrófono. Más fuerte. Iba hasta la mitad de la peatonal Drago. Que todos escuchen. Porque los días son cortos. Amén. Son muy cortos. Lo importante es, como hablábamos el jueves, es tener la ropa lista, preparada para cuando Él nos venga a buscar. No se olvide de la gracia. No se olvide de tener gracia y misericordia. Porque el Señor la derramó sobre nosotros para toda la iglesia. Y quiere que la iglesia la ponga en práctica por obra. Y ya. Amén. 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 Oramos.